La Dama Roja de Paviland. Te sitúas en el año 33.000 AC. Imaginas un mundo distinto al actual. Gran Bretaña todavía no es una isla. Los glaciares han retenido tanta agua en forma de hielo que el nivel del mar se encuentra aproximadamente 100 metros más bajo que hoy. Frente a ti no hay un canal marino, sino una vasta llanura helada que se extiende hacia lo que algún día será Europa continental. Te encuentras al borde de un acantilado de piedra caliza que domina esa planicie congelada. Y a tu espalda, en la oscuridad fría de una cueva llamada Watts Hole, ocurre algo extraordinario. Observas cómo una comunidad ha excavado una tumba. Han reunido ocre rojo, un mineral del color de la sangre que no aparece por casualidad, tuvo que ser localizado, trabajado y transportado hasta ese lugar con intención. Cubren el cuerpo de un joven con ese polvo rojo, capa tras capa, hasta que sus huesos quedan teñidos de un intenso carmesí. A su alrededor colocan varillas de marfil talladas a partir de colmillos de mamut, anillos esculpidos del mismo material y conchas perforadas que alguna vez colgaron de su cuello. Esto no es mera supervivencia. Esto es ceremonia. Es pensamiento simbólico. Es teología. Y está ocurriendo hace 33.000 años en una cueva de Gales, en un momento en que nuestros modelos sobre la conciencia humana sugieren que algo así no debería existir todavía. Mientras avanzas en el tiempo, te sitúas el 18 de enero de 1823. El reverendo William Buckland, uno de los científicos más respetados de Gran Bretaña, desciende a la cueva de Paviland. Es geólogo, clérigo y, como hombre de su época, está convencido de que cualquier hallazgo allí será reciente en términos geológicos. Frente a él aparece un esqueleto humano parcial, teñido de rojo tan profundamente por el ocre que el pigmento ha penetrado incluso en la piedra caliza que lo rodea. Junto a los restos, objetos que revelan claramente trabajo deliberado e intención. Buckland concluye que el esqueleto pertenece a una mujer de época romana, probablemente una prostituta asociada a un fuerte cercano. La bautiza como la Dama Roja de Paviland. No era nada de eso. El esqueleto correspondía a un hombre joven, casi con seguridad en sus veintitantos años. Y no había sido enterrado hacía 2.000 años, sino hacía 33.000. El nombre, sin embargo, permaneció, incluso cuando cada suposición que lo sostenía fue desmentida. Las dataciones modernas por radiocarbono, refinadas más recientemente en 2009 por un equipo que incluyó al paleoantropólogo Paul Paret de la Universidad de Durham, sitúan el entierro entre aproximadamente 33.000 y 34.000 años antes del presente. Esto lo ubica de lleno en el periodo aurignaciense del Paleolítico Superior, una etapa en la que los humanos anatómicamente modernos ya habían llegado a Europa, pero enfrentaban uno de los climas más severos de la historia reciente del continente. Las capas de hielo cubrían gran parte del norte de Gran Bretaña. El paisaje fuera de la cueva era una estepa abierta de mamuts, barrida por vientos árticos. Y aún así, una comunidad se organizó en torno a la muerte de uno de los suyos y llevó a cabo un ritual de complejidad tan deliberada que los arqueólogos todavía intentan descifrar completamente su significado. Los objetos depositados en la tumba merecen atención. Las varillas de marfil, los anillos y las conchas perforadas que acompañaban al joven exigieron un trabajo considerable. El marfil de mamut debía obtenerse, lo que implicaba abatir o encontrar un mamut, extraer el colmillo y luego tallarlo con herramientas que no permitían errores. Las conchas de vígaro estaban perforadas para poder suspenderlas, lo que indica que fueron usadas como adornos personales en vida. Y entonces aparece otro detalle crucial. El análisis isotópico de los dientes, que conservan la firma química del agua consumida durante la infancia mientras se forman, revela que el individuo de Paviland creció en una región geográfica distinta a aquella donde fue enterrado. Lo que ocurre después cambia la perspectiva, no estás ante un grupo aislado en el borde helado del mundo, sino ante una red humana capaz de desplazarse, intercambiar y recordar. Tú, o tu comunidad, viajaron. Ese simple hecho implica algo enorme, una red social amplia, conexiones que se extendían a través del paisaje helado. No estás viendo pequeños grupos aislados luchando desesperadamente por sobrevivir. Estás observando movimiento, intercambio, vínculos que atraviesan grandes distancias.
El propio Poulter ha descrito el entierro de Paviland como la evidencia más antigua en Gran Bretaña de lo que denomina teatro funerario, una práctica estructurada y repetida en torno a la muerte que sugiere creencias espirituales o religiosas ya institucionalizadas. No fue un gesto improvisado. La aplicación del ocre fue tan intensa y minuciosa que el pigmento penetró de forma permanente en el suelo de piedra caliza de la cueva. Casi 2 siglos después, cuando Buckland entró por primera vez, todavía podían verse sus huellas. En 1912, W.J. Soyas volvió a excavar el lugar y recuperó más material teñido de rojo en el mismo contexto funerario. Quien preparó esa tumba no actuó con ligereza. La explicación convencional es prudente y, en cierto modo, satisfactoria. La mayoría de los paleoantropólogos acepta que hacia el 33.000 AC la llamada revolución cognitiva, esa transformación que define el comportamiento plenamente moderno, ya se había consolidado. Esa revolución, visible en el registro arqueológico desde hace aproximadamente 40.000 a 50.000 años, dio origen a pinturas rupestres, ornamentos personales, comercio a larga distancia y enterramientos rituales. Desde esa perspectiva, Paviland no sería una anomalía, sino un ejemplo más dentro de un rango conocido de capacidades humanas. Es excepcional por su ubicación tan al norte y por la riqueza del hallazgo, pero no estaría fuera de lo esperable para humanos modernos de ese periodo. Pero aquí surge el verdadero problema. La revolución cognitiva. El Homo sapiens anatómicamente moderno existía al menos 100.000 años antes de que esa explosión simbólica se hiciera visible en el registro arqueológico. La misma especie. El mismo cerebro. La misma capacidad biológica. Durante 100 milenios, casi nada comparable a Paviland. Y luego, en lo que geológicamente es un instante, aparecen pinturas en cuevas, figurillas talladas y entierros ceremoniales de una sofisticación sorprendente. El modelo dominante lo explica como el cruce de un umbral, un punto de inflexión neurológico o cultural que desbloqueó un potencial latente. Pero mientras profundizas más, surge otra pregunta. ¿Qué estaba construyendo ese umbral durante 100.000 años? ¿Qué prácticas, qué pensamientos, qué formas de experimentar el mundo quedaron invisibles porque sus huellas no sobrevivieron? Si el entierro de Paviland no marca el inicio de la vida espiritual humana, sino apenas un momento visible dentro de algo mucho más antiguo, ¿cuán atrás se extiende realmente esa cadena de creencias? La cueva sigue ahí, tallada en la caliza de la península de Gover, en Gales. Solo puedes acceder a ella cuando baja la marea. Y ese joven, cubierto de rojo, rodeado de marfil y conchas, viajó desde un lugar que aún no hemos identificado para morir en un sitio que su comunidad consideraba lo suficientemente significativo como para honrarlo con todo lo que poseían. No conoces su nombre. No sabes qué creían que ocurría después de que el ocre cubría el cuerpo y la tumba se cerraba. Pero sabes que creían algo. Y sabes que esa creencia valía un colmillo de mamut, conchas perforadas, mineral molido transportado a través de una estepa congelada y una ceremonia completa. La Tierra ha custodiado esa convicción durante 33.000 años. Algunas cosas son más antiguas que las palabras que usamos para describirlas. Y desde esa mente ceremonial primitiva que encuentras en estas islas, viajas ahora al subcontinente indio, hacia una ciudad que quizá no desapareció en siglos, sino en instantes. Sus ruinas contienen una pregunta que la arqueología establecida ha respondido, y que un grupo más pequeño de investigadores se niega a dejar de formular. Los esqueletos vitrificados de Mohenjo-Daro. Imagina que estás en una ciudad de 50.000 habitantes en el apogeo de su poder. Tiene agua corriente. Posee un sistema municipal de alcantarillado más avanzado que cualquier infraestructura europea durante los siguientes 3.000 años. Observas calles organizadas en cuadrícula. Edificios de varios pisos. Ladrillos estandarizados en toda el área urbana, señal de planificación centralizada, de burocracia, de administración y gobierno cívico. Te encuentras en Mohenjo-Daro, uno de los mayores logros urbanos del mundo antiguo. Durante 700 años funcionó con una regularidad y organización que todavía asombran a los arqueólogos. Y entonces se detuvo. No fue un declive gradual. No siguió el patrón habitual de interrupción comercial, colapso administrativo y lenta pérdida de población. Algo ocurrió en Mohenjo-Daro que dejó 44 personas sin enterrar en sus calles.
Y la civilización que la construyó jamás ha sido comprendida del todo. En 1922, Sir John Marshall, del Servicio Arqueológico de la India, inició excavaciones sistemáticas en el sitio. Lo que emergió del suelo en las décadas siguientes fue una imagen de sofisticación extraordinaria. Mohenjo-Daro abarcaba alrededor de 250 hectáreas, albergó entre 40.000 y 50.000 personas en su punto máximo y estuvo ocupada aproximadamente entre 2600 y 1900 a.C. Su red de saneamiento, un sistema de drenajes cubiertos que conectaban viviendas individuales con alcantarillas municipales, suele citarse como el primero de su tipo en el mundo. Pero mientras se revelaba ese orden, también aparecía algo inquietante. Restos humanos dispersos en los niveles superiores de ocupación. No estaban en tumbas. No estaban preparados para el entierro. Se encontraban en calles y espacios abiertos, en pequeños grupos, en posiciones que sugieren que simplemente cayeron donde estaban. En 1927, Ernest Mackay continuó las excavaciones y recuperó aproximadamente 44 esqueletos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Algunos aparecieron en grupos de 2 a 5 individuos. Sus posiciones no encajaban con víctimas de una epidemia alineadas para sepultura. Tampoco con combatientes caídos en batalla organizada. No presentaban las heridas defensivas típicas del combate cuerpo a cuerpo. Y mientras examinas esas calles silenciosas, la pregunta comienza a tomar forma frente a ti. No ves puntas de flecha incrustadas en huesos. No encuentras lanzas atravesando costillas. Tampoco hay disposición alguna que sugiera una última resistencia organizada. Algunos individuos muestran traumatismo sin cicatrizar, sí. Pero cuando observas el conjunto completo, el patrón no coincide con los perfiles arqueológicos habituales de epidemia, inundación o conquista militar. Mientras investigas más, la controversia se intensifica. Algunos investigadores comienzan a examinar no solo los esqueletos, sino el propio material físico del sitio. En 1979, David Davenport publica la afirmación de que una zona de aproximadamente 50 metros de ancho en Mohenjo-Daro presenta signos de vitrificación, la transformación de materiales en una sustancia similar al vidrio debido a calor extremo. Según su análisis, parte de la cerámica y de los elementos constructivos parecían fundidos o cristalizados de una forma que no encajaba con incendios comunes. La respuesta de la arqueología convencional fue inmediata. Esos cambios, sostienen, pueden explicarse por fuegos domésticos, actividad en hornos o quemas secundarias durante la fase final de ocupación de la ciudad. Hasta hoy, el material en disputa no ha sido sometido a un análisis geoquímico moderno integral publicado en una revista revisada por pares que cierre definitivamente la discusión. En la década de 1990, el antropólogo físico K. Canary, de la Universidad de Cornell, publicó un estudio señalando que esos 44 esqueletos representan una fracción estadísticamente insignificante de lo que debería ser el registro de mortalidad de una ciudad de ese tamaño. Además, su disposición no muestra marcadores claros de enfermedad epidémica. La observación de Canary es incómoda en ambas direcciones. Si la población murió lentamente, el registro óseo debería ser mucho mayor. Si la población evacuó la ciudad, entonces no debería haber prácticamente restos. Los 44 cuerpos no encajan completamente en ninguno de esos escenarios. El consenso actual sostiene que el final de Mohenjo-Daro fue multicausal y prolongado. Se habla de cambio climático, en particular el progresivo secado del sistema fluvial Gaggar-Accra que sostenía a la civilización del Valle del Indo. A eso se sumarían fracasos agrícolas y, posiblemente, enfermedades. El declive habría durado cerca de 200 años. Desde esta perspectiva, los esqueletos sin enterrar corresponderían a individuos que murieron durante una fase final desorganizada, no a un único evento catastrófico. Pero la historia no termina ahí. La civilización del Valle del Indo mantuvo su capacidad organizativa durante siglos en otros asentamientos del mismo sistema fluvial, incluso bajo condiciones de sequía. Y una cultura capaz de construir el primer sistema urbano de alcantarillado del mundo antiguo, capaz de estandarizar tamaños de ladrillos en toda un área metropolitana, difícilmente pierde la costumbre de enterrar a sus muertos de forma ordenada durante un declive gradual. Los 44 permanecen como una anomalía. Y el modelo de colapso progresivo no ha ofrecido una explicación plenamente convincente. Algunos investigadores también señalan pasajes del antiguo texto sánscrito,
el Mahabharata, donde se describe un arma llamada Brahmastra. Se habla de un único destello cegador, calor intenso y localizado, tierras reducidas a ceniza y síntomas físicos en los supervivientes, como pérdida de cabello. No es evidencia científica. Pero los detalles son lo suficientemente específicos como para llamar la atención. Cuando coloca sobre la mesa material físico anómalo, una configuración esquelética fuera de lo común y una tradición literaria que describe un evento de ese tipo en esa región y en un momento histórico aproximado, no obtienes una prueba. Obtienes un patrón. Y en arqueología, los patrones tienden a persistir hasta que alguien logra explicarlos. Las preguntas pendientes no son menores. ¿Cuál era realmente la población de Mohenjo-Daro en sus últimos años? ¿Dónde está el resto de su registro de mortalidad? ¿Se ha sometido el material supuestamente vitrificado a un análisis geoquímico completo con técnicas modernas y resultados publicados bajo revisión académica? ¿Y qué mecanismo concreto provocó el abandono relativamente rápido de una ciudad cuyos planificadores habían resistido siglos de presión ambiental? La llamada Ciudad de los Muertos reveló parte de sus secretos en 1922. Pero otros los ha guardado durante 4.000 años. Y desde las ruinas de una urbe que terminó sin una explicación definitiva, viajas ahora al otro extremo del planeta. Te encuentras en Nueva Zelanda, ante una cueva que conservó algo tan extraordinariamente intacto que dejó sin palabras a espeleólogos profesionales. Algo que, bajo la luz de una linterna en el fondo de un pozo inexplorado, parecía haber muerto la tarde anterior. La garra del Moa del Monte Oben. El sistema de cuevas del Monte Oben se encuentra dentro del Parque Nacional Kaurangi, en la isla sur de Nueva Zelanda. Es un laberinto de pozos y pasajes de piedra caliza, situado en uno de los paisajes más remotos y geológicamente complejos del hemisferio sur. En 1986, un equipo experimentado de espeleólogos exploraba una sección que nunca antes había sido cartografiada. Tras descender por un conducto vertical, se deslizaron por un estrecho pasaje en su base y levantaron sus luces para inspeccionar la cámara que se abría ante ellos. La geología completa la puesta en escena. Investigaciones publicadas en el año 2000 por el geólogo de Yale Jeffrey de Ritchie y el arqueólogo John R. Hale, de la Universidad de Louisville, confirmaron que la región volcánica de los Campos Flegreos emite etileno y dióxido de carbono a través de fallas geológicas. En un espacio subterráneo mal ventilado, esas concentraciones pueden inducir alucinaciones, desorientación y una sensación de disociación física coherente con las descripciones antiguas de estados de trance. El sistema de túneles concentra y canaliza estos efectos con precisión arquitectónica. La interpretación dominante resulta, en cierto sentido, más inquietante que cualquier alternativa sobrenatural. Según la lectura estándar, esto sería un teatro religioso sofisticado, sacerdotes con conocimiento geológico diseñando deliberadamente una experiencia física del inframundo para convencer a los suplicantes de que estaban contactando con los muertos. Se presenta como una desmitificación. Pero al mismo tiempo describe una cultura que comprendía las propiedades psicoactivas de las emanaciones volcánicas, que aplicó ese conocimiento a la arquitectura a una escala que requirió meses de excavación manual, y que calibró las dimensiones del túnel según el tipo exacto de desorientación que deseaba provocar. Eso no es superstición primitiva. Es geología aplicada. ¿Quién lo construyó y en qué momento sigue siendo una cuestión abierta? La obra es anterior a Roma. El material de relleno, que incluye cerámica de época romana, apunta a una clausura deliberada en el siglo I o II después de Cristo. La estructura fue sellada, aparentemente de manera intencional. Las fuentes clásicas, Homero, Virgilio y Estrabón, describen la entrada al inframundo en la región del lago Averno con una especificidad geográfica poco habitual en un mito, como si se refirieran a un lugar real al que alguien pudiera desplazarse. Paget estaba convencido de que así era. Dedicó años de su vida a ese túnel. Murió creyendo haber encontrado el escenario del que hablaba Virgilio. Algunas preguntas no pueden responderse desde dentro del túnel, pero tampoco desde fuera. ¿Cómo supieron los constructores las propiedades geológicas del lugar antes de comenzar a excavar? ¿Qué tradición de conocimiento les indicó que perforar en ese punto, con ese ángulo y hasta esa profundidad, produciría exactamente el entorno subterráneo que buscaban? La longitud del túnel no es aproximada. Está calibrada. ¿Calibrada respecto a qué? ¿Por quién? ¿A partir de qué fuente de saber? La roca sellada aún no ha dado respuesta.
El túnel sigue allí, en gran parte inaccesible, parcialmente colapsado, bajo una ciudad que ignora su existencia. El río en el fondo continúa caliente. Desde este inframundo diseñado en Italia, cruzas el Atlántico hacia México, donde algo más permanecía enterrado. Y su descubrimiento no lo realizó un arqueólogo respaldado por una institución poderosa, sino una geóloga gubernamental cuyas conclusiones resultaron lo suficientemente incómodas como para truncar su carrera. Te encuentras con Virginia Stein McIntyre, geóloga del Servicio Geológico de los Estados Unidos. No era una figura marginal. No perseguía una agenda alternativa. Fue asignada a una excavación legítima cerca del embalse de Valsequillo, en el estado de Puebla, México. Su tarea era datar los estratos geológicos donde aparecieron los artefactos. Hizo su trabajo. Aplicó 4 métodos de datación independientes. Todos convergieron en una cifra. Y esa cifra no debía existir. El sitio de Hueyatlaco estaba en excavación desde 1962, bajo la dirección de la arqueóloga Cynthia Owen Williams. El proyecto había producido hallazgos significativos, herramientas líticas cuidadosamente trabajadas, incluidas puntas de proyectil de diseño sofisticado que requerían la misma técnica de talla que las asociadas a humanos anatómicamente modernos en el Paleolítico Medio de Europa y África, junto a huesos de megafauna extinta, mamuts, caballos y camélidos, que habitaron el centro de México durante el Pleistoceno. Las herramientas aparecieron en el estrato C2, una capa geológica no perturbada. Su posición no estaba en duda. La verdadera cuestión era la antigüedad de ese estrato. Te encuentras frente a una secuencia de métodos científicos aplicados con una precisión casi obsesiva. Ves cómo se emplea la datación por series de uranio en huesos animales asociados a los artefactos. Observas el análisis de las capas de ceniza volcánica que rodean el nivel donde aparecieron las herramientas. Se utiliza hidratación de tefra en fragmentos de vidrio volcánico. Y además, se realiza un estudio estratigráfico completo de la secuencia sedimentaria del sitio. Cada técnica funciona de manera independiente. Cada una mide propiedades físicas o químicas distintas. Y, sin embargo, las 4 coinciden en un mismo resultado, alrededor de 250.000 años antes del presente para la capa que contiene los artefactos. Ahora comparas esa cifra con el modelo arqueológico tradicional sobre la llegada humana a América. Durante décadas, apoyado en datos genéticos y excavaciones, ese modelo ha situado la primera migración desde Asia entre hace 15.000 y 20.000 años. Pero 250.000 años implican algo radicalmente distinto, significaría que en el centro de México existía un fabricante de herramientas bifaciales sofisticadas en un momento en que, según la narrativa evolutiva aceptada, ningún humano debía estar allí. Las implicaciones son claras y extraordinarias. O bien los 4 métodos de datación fallaron al mismo tiempo y en la misma dirección, lo que exigiría una explicación geológica coherente que aún no se ha presentado, o las herramientas fueron elaboradas por un homínido cuya presencia en América no encaja en ningún modelo vigente. No estarías hablando de Homo sapiens tempranos mediante una migración pre-Clovis. Tampoco de una especie humana arcaica siguiendo rutas conocidas. Estarías ante algo que, hace 250.000 años, fabricaba herramientas en México. Cuando los resultados se enviaron para su publicación en la década de 1970, la resistencia no se centró tanto en la metodología como en lo que la fecha implicaba para la cronología establecida. Finalmente, el estudio apareció en 1981 acompañado de un fuerte marco editorial que subrayaba lo controvertido del dato. Después de eso, la carrera de la investigadora principal quedó prácticamente truncada dentro de la arqueología estadounidense. La directora de excavación defendía una fecha mucho más conservadora, cercana a los 20.000 años, coherente con el modelo pre-Clovis de entonces. No cuestionaba la integridad estratigráfica del análisis, cuestionaba su interpretación. Y esa diferencia no es menor. Con el paso de las décadas, la idea de que la presencia humana en América es anterior al modelo Clovis I ha ganado respaldo. Hallazgos posteriores en México, publicados en 2020, arrojaron fechas de entre 26.000 y 33.000 años antes del presente, adelantando el calendario aceptado en más de 10.000 años. Sin embargo, esas cifras siguen estando a más de 200.000 años del número más polémico.
Un reanálisis en 2005 mediante luminiscencia estimulada ópticamente fechó sedimentos circundantes en unos 40.000 años. Una fecha muy anterior al antiguo consenso, pero aún distante de los 250.000. Los críticos sostienen que los métodos iniciales pudieron verse afectados por mezcla geológica o contaminación. Los defensores recuerdan que el estudio posterior analizó materiales distintos y no el nivel exacto que contenía los artefactos. Hasta hoy, ninguna institución ha llevado a cabo una nueva datación integral del horizonte arqueológico con múltiples métodos aplicados simultáneamente bajo estándares modernos y publicados de forma exhaustiva. Ese estudio podría zanjar la cuestión. Pero no se ha realizado. Las herramientas siguen allí, en Puebla, incrustadas en una capa de sedimento cuya edad continúa siendo uno de los números más discutidos de la arqueología americana. Y cuando sales de ese debate que marcó una carrera, desciendes de nuevo. Esta vez viajas mentalmente hacia Ecuador, hacia un sistema de cuevas donde un explorador húngaro firmó un documento legal, donde un investigador escocés dedicó 27 años de su vida y donde una de las figuras más famosas del siglo XX bajó a la oscuridad sin explicar del todo sus motivos. Te sitúas en el 21 de julio de 1969. Mientras el mundo observa una nave acercarse a la superficie lunar, en una notaría de Ecuador un hombre llamado Juan Morís firma una declaración formal. Asegura haber descubierto en la provincia de Morona, Santiago, un vasto sistema subterráneo conocido por el pueblo Shuar. Afirma que allí existe una biblioteca metálica, miles de placas grabadas, hechas de una aleación dorada desconocida, junto a esculturas zoomorfas y estructuras que no encajan con ninguna cultura precolombina conocida. La Cueva de los Tallos es un lugar real, ubicada en la selva remota y con galerías que alcanzan aproximadamente 200 metros de profundidad. Las tradiciones orales Shuar hablan de un espacio ancestral que resguarda conocimiento antiguo, y el acceso a sus zonas más profundas ha sido históricamente controlado por ellos. Las afirmaciones de Morís alcanzaron notoriedad internacional en 1973 cuando fueron mencionadas en un libro que más tarde incluiría elementos fabricados y descripciones retractadas parcialmente por su propio autor. Esa asociación dañó gravemente la credibilidad del relato en círculos académicos. Sin embargo, el acta notarial firmada en 1969 es un registro público en Ecuador anterior a la fama internacional de la historia. En 1976 se organizó la mayor expedición conocida a las Cuevas de los Tallos, con más de 100 participantes, entre militares británicos, científicos ecuatorianos y periodistas. 11 años después de caminar sobre la Luna, Neil Armstrong descendió físicamente a la cueva como presidente honorario de la expedición. El investigador escocés que la organizó dedicaría el resto de su vida a buscar pruebas de aquella supuesta biblioteca metálica, falleciendo en 2008 convencido de que algo extraordinario permanecía oculto. Y ahora, después de recorrer cifras que desafían cronologías y cuevas que guardan promesas de conocimiento perdido, te quedas con una pregunta abierta: ¿cuánto de nuestra historia sigue esperando bajo tierra, bajo sedimentos, bajo silencio? La expedición de 1976 confirmó la existencia de formaciones de cuevas extraordinarias y la presencia de auténticos artefactos precolombinos dentro del sistema de Tallo. Sin embargo, no logró localizar oficialmente la llamada biblioteca de metal. En ese punto, te encuentras con un detalle clave: los guías Shuar que acompañaban la expedición no llevaron al equipo hacia las secciones de la cueva que ellos consideraban más importantes. Y mientras investigas más a fondo este hecho, entiendes que esta diferencia entre lo que se confirmó y lo que nunca fue mostrado ha alimentado el debate hasta hoy. Décadas después, en 2012, un equipo de investigación utilizó radar de penetración terrestre en las cercanías del sistema de cuevas. Frente a ellos aparecieron vacíos subterráneos que no habían sido cartografiados desde la superficie. Pero la historia no termina ahí: la importancia real de esos vacíos, y si alguno llegó a ser investigado después, sigue sin quedar clara en los registros publicados. El gobierno de Ecuador ha mantenido restricciones de acceso en varias zonas de la región de Tallo bajo políticas de protección de territorios indígenas. Estas medidas son legítimas y relevantes por sí mismas, pero también generan una consecuencia directa: la verificación independiente de las partes más profundas del sistema de cuevas queda fuera del alcance de investigadores externos. La postura dominante en la comunidad científica sostiene que la biblioteca de metal, tal como la describieron Moritz y más tarde von Daniken, sería una combinación de formaciones naturales mal interpretadas, tradiciones orales exageradas y añadidos deliberados en la narrativa.
Sin embargo, el interés arqueológico real de las cuevas de Tallo se mantiene intacto por sí mismo. Los artefactos precolombinos y las formaciones geológicas ya son significativos sin necesidad de recurrir a afirmaciones extraordinarias. Aún así, la pregunta que marcó la vida de Stanley Hall, y que aparentemente llevó a Armstrong a considerar este tema lo suficientemente importante como para arriesgar su credibilidad, no es si la versión de von Däniken es cierta. Es algo más profundo. Te encuentras entonces con la cuestión central, si el acta notarial de Moritz describía algo real. Algo que los Suar habrían protegido por razones significativas para ellos. Algo que, si se investigara con los recursos adecuados, con autorización completa y con metodología arqueológica rigurosa en las zonas más profundas del sistema de Tallo, podría finalmente ser confirmado o descartado de forma definitiva. Pero esa investigación nunca se ha realizado. Las secciones más profundas de la cueva siguen allí, intactas. Y el documento firmado por Moritz continúa en el Registro Nacional de Ecuador, todavía sin una respuesta concluyente. Frente a ti surge entonces la pregunta inevitable, ¿qué vio Neil Armstrong? ¿Qué le mostraron en privado para que decidiera asociar su nombre a una expedición hacia una cueva en la selva ecuatoriana? Nunca lo dijo. Se llevó esa respuesta consigo. Y la cueva, si realmente contiene lo que Moritz afirmó, también sigue guardando su propio silencio. Desde las selvas de Ecuador, donde una cueva podría o no ocultar una biblioteca de placas metálicas, te desplazas ahora hacia China, donde no existe ninguna ambigüedad sobre lo que fue encontrado. Allí se descubrieron 36 cámaras subterráneas talladas a mano, del tamaño de hangares de aviones, que cubren una superficie equivalente a 5 campos de fútbol. Todo ello excavado en roca sólida con una precisión extraordinaria. La única verdadera incertidumbre es que, en más de 2.000 años de registros históricos chinos, nadie dejó constancia de que algo así estuviera siendo construido. Estas son las cuevas de Liu. En el verano de 1992, un agricultor de la aldea de Xianbun, en la provincia de Zhejiang, decidió resolver un problema que llevaba tiempo inquietándole. En la zona existía un estanque conocido por los habitantes locales como el estanque insondable, porque nadie había logrado encontrar su fondo. Frente a ti se desarrolla una escena simple pero decisiva, el agricultor alquila bombas de agua y comienza a drenarlo durante 17 días. Y lo que emerge no es el fondo del estanque. Es la entrada a una cámara subterránea tallada a mano, del tamaño de una catedral. Alarmadas por el hallazgo, las autoridades locales intervienen, seguidas por autoridades provinciales y finalmente por arqueólogos nacionales. Entonces ocurre algo inesperado, se drena otro estanque, y aparece otra cámara. Se continúa el proceso, y siguen apareciendo más estructuras. Cuando el estudio sistemático concluye, los investigadores identifican 24 cuevas confirmadas, con indicios que sugieren un complejo total de hasta 36 cámaras individuales, extendiéndose bajo los campos y estanques del condado de Liu en aproximadamente 30.000 metros cuadrados. La tradición administrativa imperial china es una de las más detalladas del mundo antiguo. La construcción de canales, carreteras, murallas y graneros generaba registros a nivel local, regional y estatal. Las dinastías Yin-Yan, a las que la mayoría de investigadores atribuye provisionalmente las cuevas de Longu basándose en dataciones disponibles, se caracterizaban precisamente por su control burocrático y su insistencia en documentar las actividades del Estado. Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar, un proyecto de esta magnitud, que habría requerido decenas de miles de trabajadores durante décadas, en una región habitada de forma continua durante 2.000 años, debería haber dejado rastros claros. Conscripción laboral, cadenas de suministro, supervisión administrativa, todo eso tendría que haber quedado registrado en algún nivel del sistema histórico. Pero no existe nada. Ni registros fiscales, ni listas de trabajadores, ni crónicas locales, ni siquiera una nota menor en las dinastías. Las propias cámaras son tan anómalas como su ausencia en los registros. La cueva número 1, la más grande confirmada, alcanza aproximadamente 170 metros de longitud, con techos que superan los 4,5 metros de altura. En su interior se levantan pilares de piedra de hasta 2 metros de diámetro, dejados intencionalmente durante la excavación para evitar el colapso. Y mientras observas los detalles, aparece otro elemento inquietante, todas las superficies, paredes, techos y pilares, muestran el mismo patrón de marcas de cincel.
Líneas paralelas inclinadas a unos 60 grados, separadas de forma constante aproximadamente cada 2 centímetros. La uniformidad es tan precisa, incluso entre cámaras separadas por cientos de metros de roca, que los investigadores concluyen que se trata de un sistema de trabajo estandarizado aplicado a toda la obra. Además, la dirección de las marcas sigue siempre el eje longitudinal de cada cámara. Esto implica algo desconcertante: los trabajadores habrían mantenido la orientación incluso en completa oscuridad a lo largo de enormes distancias dentro del subsuelo. De algún modo, sabían exactamente dónde estaban dentro de la roca en todo momento. Pero cómo se transmitía o mantenía esa orientación sigue sin respuesta clara. Un proyecto conjunto chino-japonés a principios de los años 2000 estimó, usando herramientas y métodos de la época, que la construcción habría requerido decenas de miles de trabajadores durante un periodo prolongado, situándolo entre los proyectos más grandes del periodo imperial chino, si la datación es correcta. Y entonces aparece otro elemento aún más desconcertante: la piedra. Millones de toneladas de roca sedimentaria fueron extraídas del interior de las cámaras. Sin embargo, ese material no aparece en el registro geológico ni arqueológico de la región. El paisaje circundante, habitado de forma continua durante 2 milenios, no muestra depósitos de escombros ni acumulaciones que correspondan a una excavación de tal escala. En una zona geológicamente plana, donde cualquier aporte externo sería visible, el volumen de roca eliminado simplemente no está. La explicación académica dominante propone escenarios más convencionales: posibles canteras reutilizadas, sistemas de almacenamiento de agua o incluso uso militar posterior, que habría sido abandonado y olvidado. También se considera plausible que los registros de las dinastías Yin y Han se hayan perdido por guerras, incendios o transiciones políticas, algo frecuente en la historia china. Y en cuanto a las marcas de cincel uniformes, se interpretan como el resultado de una fuerza laboral bien organizada siguiendo instrucciones estandarizadas, no como evidencia de tecnología desconocida. Pero la pregunta que permanece abierta es por qué un proyecto de esta escala, visible en la piedra misma, desaparece completamente del registro histórico. Las fuerzas de trabajo bien entrenadas bajo control estatal en China siempre dejaron registros. Siempre. Durante la dinastía Han se documentaba la construcción de graneros a nivel de condado. La dinastía Yin mantenía registros laborales para cada proyecto importante. Te encuentras entonces con una contradicción difícil de ignorar: la idea de que un proyecto que sitúa las cuevas del Hongo entre las mayores construcciones de su época no haya dejado ningún rastro administrativo no es simplemente una laguna en el registro histórico. Es una ausencia de un tipo tan profundo que, en el contexto de la documentación imperial china, exige una explicación. Y mientras investigas más a fondo, aparece la cuestión central: esa explicación podría ser benigna, un archivo perdido, una catástrofe regional, o podría tratarse de una eliminación deliberada. Pero desde lo que queda hoy, no es posible determinarlo. 36 cámaras. 2000 años de silencio. Y en algún punto del paisaje del condado de Longu, millones de toneladas de piedra que deberían ser visibles, y no lo son. Pero entonces llegas al caso que lo cambió todo. La cueva que no debería existir. La vida que no debería seguir existiendo. El cristal que la mantuvo durante 50.000 años, y que, de algún modo, la devolvió. La cueva de cristales de Naika. El año es 2000 después de Cristo. A 300 metros bajo el desierto de Chihuahua, en el interior de una montaña en México, 2 mineros de la empresa Industrias Peñoles, dedicada a la extracción de plata y zinc, avanzan en una galería en el nivel más profundo operativo de la mina de Naika. Se llaman Juan y Pedro Sánchez. Y lo que ocurre a continuación será discutido por científicos durante décadas. Sus perforadoras atraviesan la roca y abren un vacío. El aire que emerge no es aire de mina. Es algo distinto. Algo antiguo. Algo que ha permanecido sellado detrás de esa pared durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización humana. Te acercas con la luz y la atraviesas por la abertura. Del otro lado aparece una cámara del tamaño de un auditorio. Cada superficie está cubierta por cristales de selenita, yeso cristalizado, tan enormes que las figuras humanas parecen pequeñas dentro de un bosque mineral. El mayor de estos cristales alcanza los 12 metros de longitud, 4 metros de ancho y un peso estimado de 55 toneladas métricas. Es el mayor cristal natural documentado en la Tierra.
Y ha estado creciendo en oscuridad absoluta durante aproximadamente 500.000 años. La cueva de los cristales, en la mina de Naika, se encuentra a 300 metros bajo la superficie, conectada únicamente por el sistema activo de drenaje de la mina. De hecho, fue precisamente el bombeo constante lo que redujo el nivel del agua subterránea lo suficiente como para exponer la cámara por primera vez en su historia geológica. Sin ese bombeo, la cueva habría permanecido siempre inundada, con los cristales creciendo lentamente en aguas saturadas de minerales, calentadas por el magma que se encuentra bajo la montaña. Te encuentras entonces con el proceso geológico que lo hizo posible, agua caliente a unos 58 grados, saturada de sulfato de calcio, depositando mineral durante cientos de miles de años, mientras el yeso anhidro se transformaba en selenita bajo condiciones térmicas exactas. La cámara sellada y su temperatura constante crearon una especie de reloj geológico, y los cristales crecieron hasta dimensiones extremas simplemente porque nada los perturbó. Pero lo más extremo no es su tamaño. Es el entorno. Dentro de la cueva, la temperatura alcanza los 58 grados centígrados con una humedad del 99%. Un ser humano sin protección pierde la conciencia en unos 10 minutos y puede morir en menos de 30. Por eso, los investigadores que entraron tuvieron que usar trajes especiales de refrigeración, con chalecos llenos de hielo y sistemas de aire enfriado que solo permitían exploraciones de unos 20 minutos antes de agotarse. Cada observación científica dentro de esa cámara se hacía bajo cuenta regresiva. Cada muestra, contra el tiempo. Y aún así, lo que descubrieron cambió la pregunta por completo. La astrobióloga de la NASA Penelope Boston presentó los resultados en 2017 durante una reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Allí confirmó que su equipo logró cultivar organismos microbianos extraídos de inclusiones fluidas atrapadas dentro de los cristales gigantes. Te encuentras entonces con un detalle clave: las inclusiones fluidas son pequeñas cápsulas microscópicas de agua antigua atrapadas dentro del cristal durante su formación, preservadas exactamente como eran en el momento en que el mineral se cerró sobre ellas. El equipo de Boston extrajo estas muestras bajo condiciones estériles, tanto en la cueva como en laboratorio, y consiguió reactivar esos organismos. La antigüedad estimada de esas inclusiones, y por tanto de los microorganismos, varía entre 10.000 y 50.000 años. Lo que había quedado sellado dentro del cristal durante decenas de milenios, en completa oscuridad y en condiciones extremas, no estaba muerto. Estaba en estado de latencia. Los organismos fueron secuenciados genéticamente. Su relación con microbios conocidos mostraba apenas entre un 1% y un 8% de similitud genética con sus parientes más cercanos. Una distancia evolutiva tan grande que no solo indica aislamiento, sino una divergencia extrema durante un periodo muy prolongado. No eran variantes conocidas que hubieran llegado desde el exterior. Eran algo que había seguido su propio camino durante suficiente tiempo como para volverse casi irreconocible. Boston los describió públicamente como lejanamente relacionados con todo lo que conocemos. Y en el contexto de la astrobiología, esa frase no era una exageración, era un dato. Los cristales forman una matriz de estabilidad casi incomprensible: 500.000 años de crecimiento continuo, condiciones selladas y temperatura constante. Y dentro de esa estabilidad, la vida encontró una forma de persistir en escalas de tiempo que superan a cualquier civilización humana combinada. Estos organismos no estaban metabolizando de forma convencional. No estaban reproduciéndose. Estaban esperando. Suspendidos en un estado que el lenguaje científico actual de latencia y preservación apenas logra describir. Cuando las condiciones cambiaron, cuando el cristal fue abierto y las inclusiones quedaron expuestas, algo en ellos reaccionó. Y aquí aparece la implicación más profunda. Si la vida puede sobrevivir encerrada en matrices minerales durante decenas de miles de años en condiciones letales, entonces lugares como el subsuelo de Marte, los océanos helados de Europa o cualquier cuerpo rocoso con gradientes térmicos estables se convierten en candidatos reales para ese mismo tipo de persistencia biológica a largo plazo. La cueva de Naika no es solo un fenómeno geológico. Es una prueba de concepto sobre la resistencia de la vida. Pero el sistema de bombeo que permitió acceder a la cueva se detuvo en 2015, cuando la empresa redujo operaciones. Hacia 2017, la cueva volvió a inundarse. Y con el agua regresó el aislamiento. Las inclusiones no muestreadas volvieron a quedar selladas.
Todo lo que aún permanece dentro de esos cristales, todo lo que sobrevivió durante 50.000 años y ahora vuelve a esperar en la oscuridad, volvió a ser inaccesible. Se abrió una puerta durante 17 años. Se extrajeron algunas respuestas. Y luego la puerta se cerró otra vez. Y aquí surge la pregunta final que deja Naika, una que no es estrictamente científica en su forma, pero tampoco puede considerarse no científica. Si organismos pueden permanecer vivos durante 50.000 años dentro de un cristal, en completa oscuridad, a temperaturas incompatibles con la vida humana, y volver a la actividad cuando las condiciones cambian. ¿Qué significa eso para todos los espacios subterráneos sellados que los humanos han abierto, atravesado y luego inundado, colapsado o simplemente olvidado? Te encuentras entonces con una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Cuántos archivos biológicos han sido abiertos sin que nadie supiera siquiera que eran archivos? ¿Y cuántos de ellos siguen todavía sellados? La cueva en Chihuahua no era una leyenda. No era una predicción. Fue descubierta por accidente cuando el nivel del agua subterránea descendió. Pero mientras investigas más, aparece un detalle inquietante: existen otros niveles de agua. Existen otras montañas. Y el suelo no avisa lo que contiene. Simplemente guarda lo que quedó dentro de él y espera el momento en que alguien lo atraviesa. Y entonces entiendes algo aún más importante: estas no son historias aisladas. No son curiosidades sueltas dentro del registro arqueológico, como anomalías dispersas en un conjunto de datos que, en apariencia, es estable. Son un patrón. Si tú también quieres seguir explorando estos enigmas sin miedo a las preguntas incómodas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos descubrimientos. Porque la historia no está cerrada, y aquí la seguimos investigando.